Acabamos de regresar de un feriado en plena pandemia. El COE Nacional decidió abrir más de 40 playas en el país. Se adoptaron nuevas medidas como eliminar el toque de queda, el número de las placas, todos los vehículos podían circular por el país. Y eso trae como consecuencia el miedo que podamos tener en este momento a un rebrote del coronavirus, que no lo vamos a conocer sino después de 2 semanas aproximadamente, cuando las consecuencias de este feriado nos puedan traer una realidad. Hoy vemos cifras oficiales, ¿no?, de que hemos llegado a 95.500, y yo creo que ustedes están viendo en este momento esas cifras del Ministerio de Salud, que dice que estamos en 95.563 casos confirmados y más de 5.951 muertes confirmadas. Aún cuando tenemos otra información de que los casos de muertes, de acuerdo a lo que establece la diferencia en el promedio normal de los fallecimientos, llegamos a 28.468 muertes. Esto trae como consecuencia de que nos preocupemos y estemos preocupados en el país por el aumento del coronavirus y especialmente la falta de UCIs en determinadas ciudades y provincias. Y ustedes van a ver un cuadro en este momento de cómo está en el caso de Quito, en el caso de Cuenca, también tenemos Santo Domingo, Riobamba, y también Loja. Loja está en lo más alto de la pandemia. Eso nos llevaría a pensar de que por un lado relajamos y nos vamos relajando con este tipo de medidas, de poder movilizarnos, y si bien es cierto la necesidad económica y de turismo en el desarrollo del país es muy importante, también tenemos que analizar el problema de esta pandemia en la cual estamos viviendo, que no sabemos en un momento dado cuándo aparecerá una vacuna. Ya se habla hoy de que Rusia tiene ya sacado una vacuna y estaría entregándola a principios del próximo año. Por otro lado, las casas de salud se llenan, no hay cómo atender, las personas se quejan de que no hay respiradores, de que no hay UCIs ni camas para poder darle soporte. Y trae también como consecuencia que muchas enfermedades catastróficas, raras o huérfanas no puedan ser tratadas. Y veíamos en el Diario Expreso que nos decía el día de hoy que el caso desde abril hasta mayo, más de 500 personas que le habían hecho una encuesta, el 50% no habían podido seguir su tratamiento de cáncer. Y que de esas personas el 80% no tenía trabajo, el 15% era subempleado y el 5% no tenía un trabajo formal. Entonces, estos problemas que se han generado por la pandemia, el rebrote por un lado, la incógnita, digamos, después de este feriado, y por otro lado, la no asistencia a personas con enfermedades catastróficas, nos llevan a hacer el día de hoy esta entrevista y este conversatorio con Poli Ugarte, con el doctor Francisco Andino Rodríguez. Yo les voy a presentar, voy a leerlo. Él fue ministro de Salud de este país, médico graduado en la Universidad de Guayaquil, especializado en medicina interna y neurología, máster en epidemiología y VIH-Sida, miembro del equipo multidisciplinario para combatir el COVID-19 en el Cantón Guayaquil y jefe médico del Hospital de Infectología. Bienvenido, Francisco. Ya más adelante voy a proceder a la entrevista. Antes quiero recordarles que Francisco Andino, conjuntamente con Pancho Huerta o Francisco Huerta, fueron dos de las personas con las cuales Poli Ugarte, cuando fue asambleísta, se unió para la defensa del Hospital Neumológico Alfredo Valenzuela, conjuntamente con las familias y los trabajadores de ese hospital, para que no se lo cierre y se les dé las medidas necesarias para su reestructuración, porque conocíamos que años atrás ese hospital había tenido recursos, más de 15 millones, y un mismo
viceministro de Salud decía que con 12 millones hubieran podido hacer una torre, pero el hospital fue cerrado, hoy no sabemos ni para qué sirve, pero fue una lucha con la cual estuvimos involucrados con Francisco Andino, al cual yo le agradezco que haya aceptado nuestra invitación, y un poco avancemos en la entrevista para que nos vaya contando cómo él ve la situación del rebrote que se puede dar por consecuencias de este feriado y cómo avanza la pandemia, ya que él forma parte de ese equipo de médicos que están trabajando aquí en el Cantón Guayaquil, especialmente entiendo, con la municipalidad. Entonces, Francisco, muy buenas noches. Gracias por haber aceptado este conversatorio. Y quiero comenzar indicándote, tú y yo formamos parte de un grupo no solamente de defensa del Hospital Neumológico que tanto bienestar le pudo haber dado en este tiempo de pandemia. Yo quisiera que cuentes primero, comencemos hablando del problema de haber cerrado el neumológico, el único hospital neumológico de este país. Sí, buenas noches, Poli, y todos quienes nos escuchan, un saludo cordial. Definitivo es que cuando no se sabe de la problemática o no se entiende el perfil epidemiológico de los países, y se ponen a gente que no tiene conocimiento, la más pálida idea de lo que pasa en los territorios, el daño que se puede generar es terrible. El Hospital Neumológico J. Alfredo Valenzuela fue formado por la sociedad guayaquileña y por el grupo guayaquileño en la que se encontraba Alfredo Valenzuela, y se generó al principio como la liga, se llamaba LEA, que era la Liga Ecuatoriana Antituberculosa, y que ha sido una enfermedad endémica y en algún momento ya epidémica, y yo creo que en este momento es epidémica en la ciudad de Guayaquil. Si bien es cierto, existe un criterio técnico de que los hospitales de especialidad no existan, pero no tenerlo o no haberlo tenido inclusive en este espacio de la pandemia también disminuyó la capacidad de respuesta del Ministerio de Salud Pública. Un hospital que, teniendo una infraestructura añeja, cumple con algunos requisitos interesantes que inclusive cuando cogemos la historia de la salud en el marco de las civilizaciones que iniciaran el tema de la salud pública, como la civilización griega, los griegos siempre construían sus infraestructuras de hábitat arriba en las montañas, donde tenían una caída perpendicular del sol, que el sol es el primer esterilizador de los microbios, y en ello la tuberculosis. También existe una mejor condición de ventilación, y eso hacía que, teniendo una doble ventilación, doble flujo de aire en este hospital viejito, pero servía mucho para el tema de la tuberculosis, se lo había repotenciado ya en algunas ocasiones. Es decir, el hospital, Francisco, para que los amigos nos entiendan, el hospital neumológico Alfredo Valenzuela estaba muy bien construido en el lugar. Lo que mucho se dijo fue de que el hospital estaba con ratas, maltratado, sucio, ¿no? Sin decir qué habían venido haciendo las autoridades que lo habían administrado a ese hospital. Lo que sucede es que cuando tenemos nosotros hospitales en mal estado, no por el mal estado estructural, sino el mal estado de conservación, a quien tenían que votar y sancionar a los gerentes, simple como eso. Porque para la eliminación de ratas hay en todos los lugares. Hay formas y mecanismos de hacerlo. Las condiciones de desaseo tienen que ver con un elemento administrativo, más no el hecho de castigar o decir que el hospital se encontraba en estas condiciones y verdaderamente cerrar un hospital tan necesario. Desde el 18 de diciembre del 2018, más o menos esa es la fecha, hasta la fecha actual, el riesgo relativo de la tuberculosis en Guayas y Guayaquil era del 5% anterior al 18 del 18. Pero después de ello hemos subido a 7% del riesgo relativo, que es verdaderamente una condición monstruosa. Y teniendo inclusive los dos paraguas dentro de la ciudad,
que generan precisamente una epidemia como es el VIH-Sida, y la combinación y la coinfección VIH-Sida y tuberculosis es verdaderamente un problema grave que debería haber sido tratado con otros espacios y no tratar de trasladar la enfermedad, porque al trasladar a los enfermos a otras unidades hospitalarias donde no tienen la bioseguridad necesaria, lo único que fueron es trasladando las enfermedades. Y ahí hay consecuencias. Trabajadores de la salud en el hospital de Guasmo que han tenido tuberculosis, trabajadores de la salud en el hospital de infectología que tienen tuberculosis, verdaderamente porque no existen las condiciones necesarias de bioseguridad para ellos. Por eso es necesarísimo reformular. Pero mire, por ejemplo, qué es lo que estamos en cierre. Terminará agosto y después del término del mes de agosto comienza en septiembre la enfermedad cíclica del H1N1. Es otra enfermedad respiratoria que se va a confundir y va a complicar mucho más todavía en la Sierra Ecuatoriana. En la Sierra Ecuatoriana el COVID hemos dicho que tiene 4 factores negativos para poder resolver rápidamente la curva, y mientras la Sierra no resuelva, no vamos a resolver completamente en el país, porque el tránsito limitado, aunque sea, siempre va a haber un contacto directo en ellos. Quiero preguntarte algo, Francisco. Tú estás hablando en este momento de lo que está pasando en la sierra, ya tenemos aproximadamente 5 meses, ¿no?, con esto. Pero yo lo que he visto, y tal vez esté equivocada, pero es lo que yo he visto, es que el virus se ha ido moviendo alrededor del país. Entonces en este momento subió a la parte norte de Manabí, hay una parte de Esmeralda, pasó a Pichincha, subió hasta Carchi, de ahí bajó a Santo Domingo, bajó por las áreas de la Amazonía, y hoy está muy fuerte en Loja. Esa movilización de los ciudadanos de comenzar a compartir, hace que también llevemos y la movilización del virus. La movilización humana es parte del problema, pero otra parte del problema es que el virus, el SARS-CoV-2, COVID-19, tiene un hábitat de mayor permanencia en superficie en climas adecuados donde la Sierra Ecuatoriana lo tiene. El otro tema de allá es que existe mayor hemoglobina y hematócrito en los hermanos de la Sierra, y eso hace que tengan mayor cantidad de ferritina y prolonguen el suplicio. El otro concepto significa es que tenemos en la Sierra Ecuatoriana reducción o restricción de oxígeno, y esta restricción de oxígeno hace que las neumonías restrictivas, como son el SARS-CoV-2, hagan que el paciente sufra más. Y el último es que ellos consumen más hidrocarbonados por mantener calientes sus cuerpos, y estos hidrocarbonados hacen que los enlaces AC se generen con mayor impacto a las economías o a los cuerpos de estos hermanos serranos. Entonces, definitivamente, mientras tú tengas un caso más prolongado, que está botando coronavirus, tenga mejores condiciones en superficie, entonces vamos nosotros a notar que fundamentalmente en la sierra estarán saliendo en el mes de octubre a finales, y quién sabe, el mes de noviembre, porque ellos han llegado al pico, pero no bajan ni bajarán, porque va a ser una receta muy larga, prolongada y dependiente de otras cosas, en las que hay sectores o sitios donde no hay agua potable, hay limitación inclusive para el aseo, las ropas son diferentes, como lo sucede en la ciudad de Guayaquil, tienen mayor ropaje, y el abate y la condición de ropa en ellos definitivamente trae más virus también, ¿no? Más contagio. Mayor condición de persistencia y permanencia de virus, y eso hace que se prolongue mucho más. Entonces, tú me estás diciendo que en el caso de la sierra, Francisco, tú me estás diciendo que en el caso de la sierra esto puede prolongarse hasta finales de octubre. Exacto. Lo que está pasando, aun cuando ya el virus haya llegado a su tope, ¿no? Y el contagio y lo que dice que la inmunidad de rebaño. Que la inmunidad de rebaño se va a generar cuando uno tiene más del 60 o 70%. Si no hablamos de inmunidad de rebaño, en Guayaquil existieron 13.000
2.700 fallecidos extraordinarios de acuerdo al registro civil. Ya tenemos cerca de 28.000 fallecidos extraordinarios. Y digo extraordinarios porque la tasa de mortalidad o el número de muertes por todas las causas en Guayaquil era 1.800. Pero llegamos a tener inclusive en la primera quincena de abril aproximadamente 7.000 muertos, 1.000 fallecidos más de lo que normalmente existe en el histórico de lo que decimos nosotros la prevalencia de fallecimientos. Entonces, definitivamente, el COE nacional y todas las estadísticas que tiene el país son tan aberrantes y no hemos tenido un baño de sinceridad y franqueza. Por lo tanto... Sí, a ver, Francisco, esa es una de las cosas que te quería preguntar. El ministro de Salud dice ha bajado la carga viral, pero no hay un estudio científico que diga que ha bajado esa carga viral, solamente es porque no han entrado más personas, pero hoy están totalmente copadas las UCI, especialmente en la ciudad de Quito, ¿no? Hay factores que hacen determinar que lo que se expresa en las fases de tranquilidad de los funcionarios del gobierno restan y distan de la verdad que sucede en las calles, en las comunidades. La confianza y la credibilidad del COE nacional está al mismo nivel de la Organización Mundial de la Salud, tan desprestigiada la Organización Mundial de la Salud que a nosotros, los saludistas, nos da pena que nuestra dirección mundial verdaderamente sea aberrante y no tenga un criterio real sobre lo que está sucediendo. Y se haya tardado tanto, Francisco, también en comunicarle al mundo lo que estábamos viviendo, ¿no? La pandemia en la que estábamos viviendo. Y más bien direccionándose hacia beneficiar a alguien que hoy en Wuhan ya están prácticamente viviendo... Las cifras son muy bajas de muertos, porque no nos están dando las cifras, igual que pasó en Guayaquil, que lo que acabas de decir tú, más de 13.000 y pico personas fallecieron sin necesidad de que digan COVID, porque no habían ni siquiera las pruebas para poder hacerlo, ¿no? Los hospitales no tenían ningún tipo de bioseguridad, ni los médicos. Yo me acuerdo que un día mandé a donar unas mascarillas a un hospital, no voy a decir cuál, pero los médicos me mandaron una foto agradeciendo por esas mascarillas, porque el mismo médico tenía que comprarlas, porque las instituciones no estaban preparadas. La politización de los hospitales, Francisco, en el país también perjudicó y hizo que especialmente en Guayaquil la pandemia nos coja desprevenidos y nos vaya desolando, ¿no? Bueno, eso es lo que se habla de la necropolítica, ¿no? La necropolítica en un Estado no le importa en absoluto la vida de la gente y de decir quién vive y quién muere. Nosotros tenemos otra convicción que es la biopolítica y tratamos siempre de luchar por la salud y la vida. Cuando dicen ello, obviamente, Poli, tenemos que recordar que el estado de corrupción inclusive carcome a toda nuestra sociedad y jugar con la medicación, con las fundas de fallecidos y con todo un drama de corrupción en el cual la Asamblea y los organismos de control se han metido. Porque hay todavía un techo en el cual hay una sobreprotección a cerca de 33 asambleístas que se repartieron el sistema sanitario como parte de un botín político y que eso tiene inclusive la consecuencia de por qué el plan de Poli Ugarte presentado como Foro Permanente de la Salud y todos quienes pudimos nosotros establecer algo diferente para el Ecuador no haya podido arribar al segundo debate y haya arribado el anterior. Oye, y ahora, Francisco, ahora veo que algunos asambleístas están hablando, especialmente el presidente de la Comisión de la Salud en la Asamblea, de que quieren aprobar ese Código de Salud cuando sabemos todos que hoy más que nunca ese sistema de salud que no es descentralizado, sino más bien concentrador y que no nos da una solución a los problemas que estamos viviendo, querer aprobar como para decir, aprobamos un código cuando realmente no se puede. Y los nudos que ponen no son más bien ideológicos, pero no del sistema de salud que está tan desprotegido en un momento dado, porque seguimos
el mismo ministerio pone a los directores que nos hacen las prestaciones de salud y el mismo ministerio es el que los sanciona. Entonces, al ser juez y parte, ninguna solución le hemos podido dar al país en esta crisis sanitaria que hemos vivido. Que se abstengan los asambleístas de sancionar ese código a favor, porque lo único que consagra es toda la negligencia que hemos visto al momento actual. No hay un modelo de salud adecuado ni nuevo en el Ecuador, un sistema de salud caduco, retrógrado y que ya perdió fundamentalmente, que es anacrónico y que definitivamente el modelo de atención es tan biologista y no biosocial, sino biomédico, generando precisamente el estado de enfermedad-curación, más no el estado de promoción-prevención. Entonces, y el otro es que es tan centralista porque el modelo de gestión es absorbente, donde prácticamente se han generado una gran cantidad de inequidades y un poco de desplazamiento en tiempo de recuperar la salud y la vida de los ecuatorianos. Yo creo que sería el peor error sancionar a favor ese Código Orgánico de la Salud de la actualidad. Más bien la responsabilidad de estos asambleístas debe ser botarlo al tacho de la basura y volver a recuperar un debate más formal y adecuado, porque sería consagrar lo que hemos visto en toda la pandemia en el momento actual. Yo estoy totalmente de acuerdo, Francisco. Acuérdate que de esa mesa de salud éramos 11 legisladores, de la cual la única que hizo informe de minoría fue Poli Ugarte, apoyada por ustedes el Foro de la Salud y por algunos exministros de salud y hasta el expresidente Palacios, que logramos reunir y recoger, pero nunca pudimos unificar y buscar el mejor criterio que era para lo que tú estás diciendo, ¿no? Un sistema de salud que realmente beneficie a los ecuatorianos. Entonces, aprobar eso, como tú dices, hay que botarlo al tacho de la basura, ese código de salud ese proyecto de código de salud que se está analizando en la Asamblea, porque fue hecho por una ministra que se sentaba y te decía, no vamos a poder darle todo a todos, más bien hay que hablar del buen morir y así sucesivamente. Entonces, yo veo que ahora cuando se presentan, Francisco, y hablan del código, dicen, no, pero el sistema de salud no vale. Entonces, ¿cómo puedes pedir que se apruebe algo que dice que el sistema está centralizado, que es concentrador? Lo que tú acabas de decir, ¿no? Y muchos se oponen, dicen, los nudos son son el otro, pero quiero aprobar. Es decir, no podemos aprobar en este país leyes por decir que hice una ley. Yo también nosotros podemos decir, porque yo me incluyo contigo y con todo el Foro de la Salud y con todas las personas que participaron dentro del desarrollo del Código de Salud, el proyecto de Código de Salud que presentó Poli Ugarte. Pero no es que el mío tal vez era el mejor, pero si hubiéramos unificado y realmente hubiéramos trabajado con los actores que se necesitaban, no solamente del ministerio, sino de todos los actores que conforman y forman parte de ese Código de Salud, hubiéramos tenido un Código de Salud donde se oía a los ciudadanos, a los médicos, se oía al servicio sanitario de este país, cosa que no ocurrió, siempre era en contra. Más aún, la ministra, cuando la censura la Asamblea, fue por lo que decía el informe de minoría de Poli Ugarte, en el cual señalábamos lo que voy a preguntarte acerca de los falsos negativos en los exámenes del VIH o SIDA. Y a eso quiero, Francisco, se está atendiendo a las personas con este tipo de enfermedades como el VIH, se está atendiendo a las enfermedades con enfermedades catastróficas como el cáncer. La atención del VIH está disminuida, reducida. El programa Bandera, que alguna vez inclusive lo pusimos en la palestra en el 2003, hoy por hoy inclusive el modelo de atención del VIH determina que no cumple ni rinde una condición de promoción, sino seguimos en la vigilancia pasiva, en recibir pacientes, en incrementar números, la percepción de riesgo en la población se ha reducido
La percepción de riesgo tiene que ver con el estado de comunicación, educación, información de la gente. Es lo mismo que pasa en COVID. Entonces, definitivamente estas enfermedades son prevenibles, igual que en cáncer. Usted es una luchadora, Poli, en cáncer, y sabe que inclusive el programa de inmunización en cáncer reduciría el cáncer de vagina, de boca, de ano, de pene, y no solamente lo que usted ha luchado mucho con el cáncer de mama, pero hacer una vacunación de niños masiva de 9 a 11 años, inclusive ahora tenemos la nonavalente en el papilomavirus, determinaría que la reducción en el tiempo nos disminuiría la gran carga económica que tiene el cáncer, y sobre todo como enfermedad catastrófica de evitar muerte y taras, ¿no? Eso es lo importante que debe de ser. Entonces, todo pasa por la promoción y todo pasa por el elemento que el Foro Permanente de la Salud del año pasado ha estado invitando a la AME, a todos los gobiernos autónomos descentralizados. Hicimos un taller gratuito para los GAP en la URE en febrero. Lo financiamos completamente como Foro Permanente de la Salud, y lo penoso es ver la poca asistencia del gobierno autónomo descentralizado, que deberían tomar las competencias de la salud colectiva. Especialmente, Francisco, en la prevención. Es decir, yo creo que la única fórmula de bajar la curación, ¿no?, y de la inversión, no solamente por el Estado, sino por el bolsillo de cada uno de nosotros los ecuatorianos, que es casi un 40% de lo que tú produces se va en atender la salud. Si hagamos prevención, y como nosotros luchábamos, que sean políticas públicas de prevención y promoción para poder tener, eso sí, con recursos, y poder entregar para que se hagan más campañas de prevención, para que se trabaje más en conjunto en beneficio de que las personas muchas veces no tienen los recursos y puedan, a través de los gobiernos autónomos o los GAT municipales o provinciales, ¿no?, los gobiernos provinciales, puedan dedicarse a eso, pero con un presupuesto. Más bien, el Código de Salud que tenemos en este momento en el proyecto de la Asamblea te quita todas las posibilidades y todo lo concentra en manos del Ministerio de Salud. Entonces, de eso se trataba de que, imagínense si los gobiernos autónomos descentralizados, el AME, fue invitado Raúl Delgado, presidente del AME, fueron invitados los alcaldes en forma pública para hacer ese taller, que ellos asumieran la responsabilidad y obviamente asumieran de la salud colectiva, que tiene que ver con la promoción de la salud, con la información, la educación y la comunicación, la conformación de DACE. Las DACE son las Direcciones de Acción Social, Salud y Educación, que debe de tener los gobiernos autónomos descentralizados. La reducción de la mortalidad por todas las causas en el 43%, con una inversión de 1.5 del presupuesto que tiene la salud, verdaderamente se encuentran los cambios de estilo de vida. Y si los cambios de estilo de vida no hace reconocer el riesgo, movilizar a la gente, el autocuidado y movilizar a la gente en salud, definitivamente esto es un problema. Entonces, nosotros Francisco, hemos propuesto año ese tema de tratar de que la promoción y la prevención pase a los gobiernos autónomos centralizados, que tienen un cálculo de $14 per cápita y que más o menos tiene un aproximado de $300 millones, que se pierden, se diluyen y no existen en el Ministerio de Salud Pública, porque hasta el momento actual, en plena pandemia, no existe un estado comunicacional adecuado. Y la paradoja de la información es verdaderamente estamos hiperconectados, pero totalmente desinformados. Francisco, pues se nos va el tiempo. Solamente para saber, y queremos un poco que nos indiques, ¿Guayaquil estaría preparado? ¿Tenemos los suficientes camas para si hay un rebrote por este feriado que hemos tenido? Yo creo que hay que implementar 25% de camas de cuidados intermedios con toma de oxígeno y cuidados intensivos en prevención de lo que pueda suceder. La aberrante decisión de dejar que las placas estén libres en un feriado y que la gente haya dirigido a zonas masivas de concentración podría trasladar esta enfermedad, como lo dijo usted hace un momento. Esto se va trasladando, esto se expande, es como una onda expansiva.
y verdaderamente tiene que ver con el distanciamiento, el aislamiento y el control del enfermo. Pero si nada de eso existe, ni el control del agente infeccioso, ni el control de los enfermos, y solamente nos dedicamos a la bendita campaña de lo que ha dicho la Organización Mundial de la Salud, verdaderamente nosotros vamos a tener esa comunidad contactada, que ya está aproximadamente en 1.800.000 personas que han sido contagiados del COVID-19 y que posiblemente... hay 1 millón, tú dices que hay tengo que cerrar, Francisco, pero dime una cosa, hay 1.800.000 personas que en Guayaquil ya estuvieron contagiadas, ya tuvieron el COVID. Eso es lo que me estás diciendo. Esa cifra... En una relación de cálculo matemático, de modelo matemático, y a través de una computadora, una calculadora llamada REAL. Entonces, si tenemos 13.700 fallecidos extraordinarios, solamente el cálculo es de la mortalidad de 1.2 a 2. Si solamente pues, ponemos a calcular a 1.3 o a 1.4, que son multiplicados los 13.700 por 120, por 140 personas contagiadas por cada fallecido, va a obtener usted la cifra real de cuántas personas estuvieron contactadas y contagiadas en los meses de marzo, abril y lo que va hasta el momento actual. Francisco, voy a tener que ir a un corte para ir a presentar a nuestros auspiciantes. Vamos, ya mismo regresamos. El Centro Médico Poli Ugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad. Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia. Quiero un saludo a Lucho Gómez, dice saludos Poli, lamentablemente conozco muchos amigos que han perdido a su familia con el COVID. Francisco, para cerrar, un mensaje que hiciera tuyo para a esas personas que salieron, estuvieron disfrutando del feriado, que muchas veces van a tener contacto con personas mayores o con personas que tienen más posibilidad de enfermarse por este COVID, ¿no? O perder la vida, ¿no? Quisiera un mensaje tuyo a esas personas para que hagan un poco de conciencia y de responsabilidad con esta pandemia. Lo primero es que las personas que salieron a contactarse en forma global o en los sitios de playa o en los sitios de concentración deben de alejarse de las personas que son susceptibles a tener la enfermedad, ancianos, obesos, personas que tengan hipertensión arterial, diabetes mellitus o enfermedades inmunodepresoras. Esas personas deben alejarse y tener en consideración que todos los síntomas que puedan tener deben de recurrir a un médico. Hay una aplicación que la ha hecho inclusive la mesa técnica, una subcomisión que se llama www.ecuavida.org, o pueden apretar ese link y hacer el autotest. Cuando se tenga síntomas de COVID, uno puede apretar ese link y hacer el autotest. El autotest es altamente positivo de COVID, busca a un médico y trata de tener una atención inmediata en los 3 primeros días de sintomatología. No permita que la enfermedad avance para que no llegue a una terapia intensiva y no tenga desenlaces fatales. Es necesario también que nosotros tengamos las tecnologías a la mano.
usar drones con captadores de calor y también preparar a los líderes comunitarios para seguir vigilando de forma activa la epidemia. Gracias, Francisco, por haberte unido a este conversatorio. Gracias por haber siempre apoyado la salud, porque yo tengo que reconocerlo. Tú has sido un factor fundamental en este foro de la salud que nos sirvió para defender el neumológico. No logramos que se reabra, pero las luchas siempre tienen un fin, y ese fin tiene que ser darle salud a los ecuatorianos. Hoy quiero decirle a los amigos que nos están conectados con nosotros que debemos recordar siempre, ¿no?, que debemos evitar los espacios cerrados y confinados con poca ventilación, evitar lugares muy concurridos, evitar tener un contacto cercano si has estado en una playa, como lo acaba de decir el doctor Francisco Andino, ¿no? Y hacer las medidas de bioseguridad, que es lavarse las manos, utilizar siempre la mascarilla, que a veces parece que nos molestará la mascarilla, pero es necesarísimo que utilicemos la mascarilla y hacer el distanciamiento social. Quiero invitarlos para el próximo martes a las 7:30 de la noche. Estaremos ya hablando de otros temas que son para tener una vida más saludable, especialmente en las personas que tuvieron COVID y cómo recuperar su respiración, cómo recuperar su organismo. Y además también mejoras alimenticias para las personas que están sufriendo el COVID o que ya hayan pasado el COVID. Les deseo muy buenas noches y recuerden vernos el próximo martes a las 7:30 de la noche en Conversemos con Poli Ugarte. El Centro Médico Poli Ugarte de la Fundación reabrió sus puertas con todos los protocolos de bioseguridad. Contamos con los servicios de mamografía digital, ecografías, ginecología, consulta clínica y pruebas rápidas de coronavirus, con un personal médico calificado, con equipos de primera tecnología y con test de alta efectividad. Atendemos en la ciudad de Guayaquil, en la Ciudadela La Garzota, primera etapa, Manzana 13, Villa 1, esquina. Reserva tu cita a los teléfonos 603-8402, 603-8403. Te esperamos. Cuida tu salud y la de tu familia.